Nuevamente nos encontramos en la segunda entrevista que nos ha otorgado muy amablemente el maestro Günther Jacobs y sus dos discípulos, el doctor Miguel Polaino Ors, catedrático, profesor de la Universidad de Sevilla, y el profesor Alex van Pelzel de la Universidad Católica de Chile. Pues la segunda entrevista versa sobre un tema bastante criticado, sin ningún fundamento por muchos penalistas, que es el derecho penal del enemigo. Y pues quién mejor que el maestro y sus alumnos que han tratado este tema para desarrollar. El tema es el derecho penal del enemigo. La primera pregunta versa de la siguiente manera: el derecho penal del enemigo y sus diferencias con el derecho de los ciudadanos. ¿Cómo debe ser tratado el enemigo en un sistema funcionalista normativo? Die Frage ist einigermaßen einfach zu beantworten. Das Feindstrafrecht ist ein Strafrecht, bei dem der Staat hingeht und einen, der eine Straftat begangen hat, das ist nicht zu bezweifeln, nicht allein bestraft wegen dieser Straftat, sondern wegen seiner Gefährlichkeit, nämlich wegen der Möglichkeit, dass er weitere Straftaten begehen könnte. Das Bürgerstrafrecht demgegenüber ist ein Strafrecht, was streng tatgebunden ist, was den Bürger bestraft, wenn er eine Tat begeht, wegen dieser Tat und wegen nichts anderem. Das Feindstrafrecht ist also insofern ein Strafrecht, was sich auf eine prognostizierte Zukunft des Täters bezieht. Das Bürgerstrafrecht bleibt in der Gegenwart stehen. Mit einem eigentlich funktionalen Strafrecht hat es nicht besonders was zu tun. Alle Strafrechte kennen Einsprengsel von Feindstrafrecht, egal wie sie sich verstehen. Bien, esta pregunta considera el profesor Jacobs que es relativamente fácil de ser respondida, ¿no? El profesor Jacobs considera que el derecho penal del enemigo es un derecho penal donde se sanciona al sujeto que comete un delito, esto no lo discute nadie, es decir, se trata de un delincuente que comete un delito especialmente peligroso, y se le sanciona no solamente teniendo en cuenta el delito ya cometido, sino también un pronóstico real, ¿no?, de peligrosidad inminente, es decir, pronóstico de que el sujeto representa una peligrosidad actual y que esa peligrosidad se transmite también de manera inminente en el futuro, es decir, un pronóstico de que el sujeto puede cometer de manera inminente nuevos delitos, ¿no? Por el contrario, en el derecho penal del ciudadano, digamos, la reacción jurídica se encuentra altamente vinculada con el concepto con el hecho ya realizado en el pasado, ¿no? Y con nada más, no se tiene en cuenta ninguna otra perspectiva de peligrosidad futura, etc. De manera que en el derecho penal del enemigo lo que se tiene en cuenta es unos pronósticos de peligrosidad futura, y en el derecho penal del ciudadano se valora propiamente el hecho ya realizado en el pasado. En pocas palabras, el derecho penal del enemigo sanciona al sujeto por el hecho ya realizado, pero también por su pronóstico inminente, es decir, de manera prospectiva. Y en el derecho penal del ciudadano se tiene en cuenta eminentemente la vertiente desde el punto de vista retrospectivo. Esto no tiene, dice el profesor Jacobs, que ver necesariamente o de manera digamos, imprescindible con una concepción funcional o funcionalista del derecho penal, sino que todos los penalistas del mundo conocen este sistema, digamos dual, donde se tiene en cuenta también la peligrosidad inminente, aunque le llamen de cualquier otra forma. Bien, la segunda pregunta lo hemos unido en dos porque tienen mucha relación. La primera era: ¿el derecho penal del enemigo es un modelo orientado al futuro o es una quimera dogmática? Y la segunda era: ¿cómo se aplica el derecho penal del enemigo en un Estado de Derecho? Es wäre schön, wenn das Feindstrafrecht eine Chimäre wäre, da brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Es ist aber nun mal bedauerlicherweise so, dass jeder Staat, den ich kenne, vielleicht gibt es Staaten, die ich nicht kenne, bei denen das nicht so ist, ab und an auch Täter bestraft wegen ihrer Gefährlichkeit. Insbesondere ist das der Fall bei der Bestrafung der Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen oder der Mitgliedschaft in überhaupt kriminellen Vereinigungen. Da geht der Gesetzgeber hin und bestraft in einem Maße, das nur erklärbar ist durch die drohenden Delikte, nicht erklärbar durch die schon geschehene Verletzung der öffentlichen Sicherheit.
Was jetzt nunmehr das Feinstrafrecht und den Rechtsstaat angeht, so muss man unterscheiden. Es gibt einen maximalen Rechtsstaat. Man stellt sich den Rechtsstaat vor als bestens ausgebildet. Dieser maximale Rechtsstaat wird freilich nicht in allen Kontexten bestehen können. Stellen Sie sich einen Staat vor, der seine Bürger überhaupt nicht überwacht, sondern nur darauf wartet, bis ein Delikt begangen worden ist und dann erst eingreift. Das ist ein Staat, der geradezu Terroristen einlädt, sich bei ihm niederzulassen und bei ihm Delikte vorzubereiten. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass es einen nationalen oder internationalen Terrorismus gibt, kann ein maximaler Rechtsstaat nicht existieren. Und man muss dann versuchen, statt des Maximum das praktisch erreichbare Optimum zu verwirklichen, also einen optimalen Rechtsstaat einzuführen. Und bei diesem optimalen Rechtsstaat macht ein gewisser Einschluss von Feinstrafrecht praktisch unverzichtbar sein, wenn er auch immer rechtsstaatlich bedauerlich ist. Bueno, la respuesta es compleja e interesante. Respecto de la primera pregunta, dice que sería bonito si es que el derecho penal del enemigo fuera solamente una quimera, pero lamentablemente es una realidad. En cada ordenamiento jurídico se castiga también ciertos hechos en virtud de la peligrosidad que se estima que el delincuente tiene en respecto del futuro. En el caso del terrorismo, donde se castiga al terrorista en una medida que solo se puede explicar en razón de algo futuro, es decir, de la peligrosidad que se estima que ese terrorista puede desplegar a futuro y no solo respecto del hecho ya cometido. Con respecto al derecho penal del enemigo y el Estado de Derecho, hay que tener en cuenta que el Estado de Derecho admite una realización mayor o menor. Existe un Estado de Derecho máximo, donde se respetan al máximo todos los derechos de las personas. Eso rara vez tiene lugar, porque los ordenamientos jurídicos necesitan, por ejemplo, vigilar hasta cierto punto el comportamiento de las personas, de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en determinadas circunstancias. Por lo tanto, pensar en un Estado de Derecho donde se aplica al máximo, el 100%, la totalidad se hacen valer al 100% la totalidad de los derechos ciudadanos, es algo que es deseable, pero que lamentablemente no es alcanzable. Por lo tanto, hay que conformarse con aquello que es óptimo y practicable a la vez. Es decir, el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, de cada sociedad debe tender a lo óptimo y practicable precisamente para que ese Estado de Derecho pueda seguir existiendo. Muchísimas gracias, maestro Günther Jacobs, por habernos otorgado esta hermosa entrevista y justamente en la ciudad de los Caballeros de León de Huánuco. Ich danke für das Interview und freue mich, dass Sie Interesse an den Gegenständen des 5. Internationalen Strafrechtstages haben. Besten Dank. El profesor Jacobs dice que agradece la entrevista que le acaban de realizar y que le agradece también que hayan tenido interés en este tema, ¿no?, el tema que se ha tratado en esta 5ª Jornada Internacional de Derecho Penal celebrada en la Universidad de Huánuco durante estos días, y que le agradece mucho su interés.